Dicen que el verdadero rostro del mal no siempre se esconde en las sombras. A veces sonríe, se viste con encanto y seduce con palabras amables. Ted Bundy, uno de los criminales más famosos de la historia, parecía un hombre común, incluso carismático. Pero detrás de esa fachada se ocultaba una mente oscura, perturbadora, capaz de manipular y engañar a todos a su alrededor. Hoy descubriremos los secretos más inquietantes de su mente criminal, secretos que revelan hasta dónde puede llegar la oscuridad humana. Porque lo más aterrador de Ted Bundy no fueron solo sus crímenes, sino cómo pensaba. En los años 70, Estados Unidos vivió una ola de terror marcada por un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de maldad, Ted Bundy. A diferencia de otros criminales de su época, Bundy no encajaba en el estereotipo del monstruo. Estudiaba Derecho, era elogiado por su inteligencia y muchos lo consideraban atractivo. Precisamente ese contraste entre su apariencia y sus actos lo convirtió en una figura tan perturbadora como fascinante para la criminología. Pero más allá de los titulares, existe un aspecto aún más escalofriante, la forma en que su mente funcionaba. ¿Qué lo motivaba? ¿Cómo lograba engañar a quienes lo rodeaban? ¿Y qué secretos ocultaba en lo más profundo de su psicología? Para responder estas preguntas, hoy exploraremos 7 aspectos inquietantes que revelan la mente criminal de Ted Bundy. Ted Bundy sabía que la mayoría de las personas nunca sospecharía de alguien que pareciera educado, simpático y atractivo. Y explotó esa idea al máximo. Se ofrecía como voluntario en campañas políticas, ayudaba en líneas de asistencia psicológica, y hasta llegaba a fingir heridas para ganarse la confianza de desconocidos. Esta habilidad para proyectar una imagen encantadora fue clave en su vida. Le permitió acercarse a sus víctimas, manipular a sus conocidos y hasta engañar a policías y jueces durante años. Lo perturbador no es solo lo que hacía, sino lo que demuestra, que el mal, en ocasiones, no se presenta con un rostro aterrador, sino con una sonrisa convincente. En apariencia, Ted Bundy era un joven con un futuro prometedor. Estudiaba Derecho, tenía una vida social activa y era visto como alguien respetable. Sin embargo, llevaba una vida secreta que muy pocos podían sospechar. Mientras de día trabajaba en campañas políticas o se relacionaba con amigos y colegas, de noche alimentaba sus oscuros impulsos. Esa capacidad para moverse entre dos mundos lo convirtió en un enigma aún más perturbador. Lo más inquietante es que quienes lo conocieron jamás imaginaron lo que realmente ocurría. Incluso personas cercanas afirmaban que Bundy no encajaba en la imagen de un criminal. Y justamente esa contradicción fue su mayor arma, la habilidad de ocultar sus verdaderas intenciones tras la fachada de un hombre común. La pregunta que surge es inevitable: ¿era Bundy un maestro del disfraz social, o simplemente la sociedad no quiso ver lo que estaba frente a sus ojos? Uno de los rasgos más perturbadores de Ted Bundy fue su capacidad de manipulación. No solo engañaba a sus víctimas, también controlaba a quienes lo rodeaban, amigos, parejas, abogados e incluso a los medios de comunicación. En prisión, aprendió a explotar la atención pública a su favor. Durante sus juicios, Bundy llegó a representarse a sí mismo como abogado, aprovechando el espectáculo mediático para mostrarse como inteligente y confiado. Muchos observadores quedaron impactados al ver cómo, incluso acusado de crímenes atroces, era capaz de seducir a la audiencia con su seguridad y carisma. Pero lo más inquietante fue su relación con las mujeres que lo admiraban desde la cárcel. Bundy recibía cartas, propuestas de matrimonio y hasta tuvo una hija mientras estaba en prisión. Era como si su capacidad de manipulación hubiera trascendido sus crímenes y se hubiera transformado en un fenómeno social. Lo perturbador aquí no es solo la astucia de Bundy, sino lo que revela sobre la vulnerabilidad humana frente al encanto y la palabra convincente. Más allá de la violencia misma, lo que más perturbaba de Ted Bundy era el placer que obtenía del control absoluto sobre sus víctimas y sobre las situaciones. No se trataba únicamente de cometer un crimen,
Era la sensación de poder, de decidir sobre la vida de otros, lo que lo impulsaba. Este deseo de dominio no desapareció ni siquiera en prisión. Durante sus entrevistas, Bundy jugaba con los periodistas, respondía preguntas a medias o desviaba la conversación, como si disfrutara del hecho de que el mundo entero quisiera comprenderlo, y él fuera el único con las respuestas. Lo inquietante es que incluso en sus confesiones finales, Bundy nunca mostró un arrepentimiento real. Más bien parecía fascinado por la atención que recibía, como si hasta su último aliento hubiera buscado mantener el control de la narrativa. Este rasgo nos deja con una reflexión perturbadora. Para Bundy, el poder no estaba en la violencia en sí, sino en dominar las mentes y las emociones de todos a su alrededor. Lo que más impresionaba a los expertos que lo estudiaban era la ausencia total de empatía en Ted Bundy. Podía describir sus actos con la misma calma con la que alguien narra un recuerdo cotidiano. Psiquiatras y criminólogos coincidieron en que Bundy mostraba rasgos claros de psicopatía, encanto superficial, manipulación constante y una completa incapacidad de sentir remordimiento. Incluso cuando aceptaba parte de sus crímenes, lo hacía con un tono tan frío que resultaba inquietante. Lo perturbador es que, detrás de esa calma aparente, había un abismo de violencia y deseo de control. Esa dualidad, la sonrisa amable y la oscuridad interna, fue lo que lo convirtió en uno de los criminales más estudiados de todos los tiempos. Bundy no era simplemente un asesino, era la personificación de una mente capaz de separar por completo la emoción de la acción, algo que aterroriza porque lo hace casi imposible de detectar a simple vista. En 1977, Ted Bundy demostró que su mente calculadora no solo funcionaba para manipular, sino también para planear lo impensable. Arrestado en Colorado, logró escapar no una, sino 2 veces de la custodia policial. En la primera ocasión, saltó por la ventana de la biblioteca de un tribunal y permaneció prófugo durante varios días. Su segundo escape fue aún más sorprendente. Adelgazó intencionalmente para poder pasar por un pequeño agujero en el techo de su celda y huir. Estos episodios no solo evidenciaron la fragilidad del sistema de seguridad, sino también el ingenio frío de Bundy para aprovechar cualquier oportunidad. Mientras el país entero entraba en pánico, él disfrutaba de la libertad momentánea, moviéndose con la seguridad de quien se siente un paso adelante de todos. La pregunta que muchos se hacen es inquietante. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiesen recapturado? ¿Cuánto tiempo más habría continuado su rastro de terror? En los días previos a su ejecución, Ted Bundy comenzó a hablar más abiertamente de sus crímenes. Sin embargo, lo hizo de una forma enigmática, como si eligiera qué contar y qué callar, manteniendo hasta el final un halo de misterio. Confesó decenas de asesinatos, pero nunca entregó el número exacto. Algunos expertos creen que lo hacía deliberadamente para seguir teniendo poder sobre las autoridades y los medios. Mientras quedaran dudas, Bundy seguiría siendo tema de conversación. En sus últimas entrevistas, llegó incluso a culpar a la pornografía de haber influido en su mente, un intento que muchos interpretaron como manipulación, buscando desviar la atención de su propia responsabilidad. Lo más perturbador fue que, hasta el último momento, parecía más interesado en el impacto que causaban sus palabras que en enfrentar las consecuencias de sus actos. Su silencio parcial dejó un vacío imposible de llenar, y convirtió su historia en un enigma que sigue provocando escalofríos. Ted Bundy no solo dejó una huella sangrienta en la historia del crimen. Dejó también un espejo oscuro en el que la sociedad se ve reflejada. Su capacidad de ocultar la maldad bajo una sonrisa nos recuerda que el peligro no siempre se esconde en rostros sombríos, sino, muchas veces, en aquellos que parecen amables y confiables. Más allá de sus actos atroces, lo verdaderamente inquietante es lo que su vida revela, hasta dónde puede llegar la manipulación, cómo el carisma puede convertirse en un arma, y cómo la mente humana puede ser capaz de construir un mundo sin empatía ni remordimiento. El caso de Bundy sigue siendo estudiado porque plantea una pregunta que nos persigue hasta hoy: ¿los monstruos nacen o se hacen?
Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leer lo que piensas. Y si quieres descubrir más misterios, secretos perturbadores y enigmas de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. La mente de Ted Bundy fue un laberinto oscuro, pero recuerda, en la historia del crimen, aún hay secretos mucho más perturbadores esperando ser descubiertos.